Bienvenidos a este espacio Estudiando en Casa. Vamos a ver un tema muy importante el día de hoy que consiste en estudiar la célula eucariota. Por ejemplo, la célula eucariota tiene una característica principal, digo yo hasta dos. Una de ellas, la más principal, es que las células eucariotas presentan un núcleo celular. Acá tenemos el núcleo de la célula animal y acá tenemos el núcleo de la célula vegetal, que tiene una función muy importante, proteger el material genético para poder multiplicarse, para la supervivencia de estas células. Bien, aparte de ello, acá tenemos, por ejemplo, los organelos de la célula animal y acá tenemos los organelos de la célula vegetal. Tenemos, por ejemplo, algunas formas, la diferencia entre las formas de la célula vegetal y la diferencia entre las formas de la célula animal. Por ejemplo, la célula animal tenemos aquí, por ejemplo, alargadas, fusiformes, el caso del músculo liso. El caso del músculo estriado, por ejemplo, tenemos cilíndricas. El caso de neuronas, estrelladas. El caso de un óvulo, esféricas. El caso, por ejemplo, de la piel, son poligonales pero planas. Acá también tenemos en el caso de las células del hígado, son poligonales. Y tenemos en el caso, por ejemplo, de los espermatozoides, alargadas y filiformes. El caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, son ovaladas. Así es. En el caso de las células vegetales, tenemos la forma de estas células, son prismáticas, poligonales. Acá estamos viendo en un zoom de aumento la forma de una célula, ¿no?, observada desde un microscopio. Acá tenemos la diferencia entre la célula animal y vegetal. Por ejemplo, esta sería el núcleo. Ambas células tienen nucleolo, retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso, liso, la membrana plasmática, los lisosomas, el aparato de Golgi, mitocondrias, el citoplasma, los ribosomas, son los que identifican a ambas células, ¿no? Y los que diferencian entre una célula animal y la célula vegetal, por ejemplo, son aquellos organelos como los centriolos. Acá tenemos los centriolos. Acá, en la célula vegetal, no tenemos centriolos. En la célula animal tiene vacuola, aquí en la vegetal también tiene vacuola, pero la vacuola en la célula vegetal es grande, ¿no? Son bolsas grandes a comparación de una vacuola de la célula animal, son pequeñas. Acá la célula de la vacuola de la célula vegetal cumple una función primordial para la célula vegetal. En el caso de la célula vegetal, por ejemplo, tenemos los cloroplastos, lo cual la célula animal no lo tiene. Tiene la célula vegetal, aparte de la membrana celular, tiene lo que se llama pared celular, y eso es lo que sostiene a las plantas. Tenemos la estructura exclusiva de la célula animal, ¿no? Por ejemplo, tenemos centrosomas. Acá tenemos el centrosoma, pero este centrosoma comprende un par de centriolos, dos paquetes de centriolos, ¿no? Y los centriolos tienen una función muy importante en la célula animal, y ellos van a tener una función primordial para la reproducción celular. Tenemos en el caso de los lisosomas, ¿no?, que son parte de la estructura animal, cumplen una función en el caso de la célula animal. ¿Cuál es la función de los lisosomas? Estos lisosomas tienen la función de transporte de proteínas. Aparte de ello, tienen la función de degradar moléculas a través de tres enzimas digestivas. ¿Cuáles son estas enzimas que contienen estos lisosomas? Por ejemplo, la lipasa. La lipasa degrada, ¿no?, a todo lo que es lípido. Las proteasas degradan a las proteínas, descomponen, degradan. La glucosidasa descompone a la glucosa. Y otra enzima digestiva es la nucleosidasa, que descomponen los ácidos nucleicos. Aparte de ello, estos lisosomas cumplen como si fuera en nosotros, en nuestro cuerpo, el sistema digestivo. Así es. Y este sería como el sistema digestivo de una célula animal. Aparte de estas dos funciones de transporte de proteínas, degradación de moléculas, cumple una función muy importante, la digestión de
patógenos o partículas extrañas que entran desde el exterior de la célula hacia el interior. Ellos van a acabar con aquellos patógenos que podría estar amenazando la supervivencia de la célula. Tenemos, por ejemplo, estructuras exclusivas de una célula vegetal. ¿Cuál es? Por ejemplo, la pared celular. Acá tenemos membrana celular que está aquí al interior de la célula vegetal, pero en la parte exterior tenemos la pared celular, que esto, como ya dijimos, cumple la función de sostén de las plantas. Así es, la rigidez de las plantas. Tenemos otro organelo que se llaman cloroplastos. Y ustedes saben que los cloroplastos cumplen una función en las plantas y esto es la fotosíntesis, es decir, convertir la luz solar en energía de las plantas, en glucosa, para la supervivencia de las plantas. Así es. Por eso es que las plantas se llaman autótrofas, fabrican su propio alimento. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama peroxisoma. Como estamos mirando acá, el peroxisoma son pequeños corpúsculos, son pequeños órganos, ¿no? Que cumplen, por ejemplo, una función determinada. ¿Cuál es? Descomponer. Por eso se llama un organelo descomponedor. ¿Por qué? Porque tienen enzimas destructivas. Tienen estos peroxisomas, tienen una supervivencia de 5 días, se van renovando. Estos peroxisomas, porque tienen enzimas destructivas, reducen lo que se llama el peróxido de hidrógeno, H2O2, que es tóxico para las plantas, lo van a reducir, lo van a desdoblar en agua y en oxígeno, ya que estos podrían amenazar la supervivencia de las plantas. Cuando desdoblan, se convierte entonces o hacen de que eviten que la célula se lesione. Así es. Tenemos, por ejemplo, aquí dentro de la célula vegetal, todo esto es una célula vegetal, tenemos otro organelo muy importante que cumple una función muy importante. Se llama glioxisoma. Y los glioxisomas en las plantas son los únicos que pueden convertir los lípidos en glucosa. Y es lo que hacen los glioxisomas, convertir los lípidos en glucosas. Y esto este, principalmente ocurre en tejidos de reservas, sobre todo en semillas que almacenan grasas.